ti. Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos ayude en este mediodía, Señor, mediante la reflexión de tu palabra, y que con el propósito que tú la has enviado, Señor, lo produzcas en nuestros corazones para obedecerte, Señor, y para hacer lo que tú nos mandas en esta hora. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. Hace un año se dio un mensaje muy similar con el título Jesús el Amigo. En esta mañana el título tiene Cristo el Amigo. Y si usted puede verlo en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, ahí lo va a encontrar. Lo predicó nuestro hermano Jaime Álvarez y pues ayuda mucho para tener un panorama completo para este tema, así que se lo recomiendo. Y quisiera introducir, hermanos, el mensaje reflexionando un poco en cómo los seres humanos a lo largo del tiempo vamos distorsionando algunas palabras, algunos conceptos a nuestra conveniencia. Lo vamos haciendo precisamente por la condición de pecado que tenemos, y eso hace que el concepto, por ejemplo, de ser amigo, pues lo utilicemos, no sé, como un cómplice, ¿no? A veces decimos, te lo digo porque eres mi amigo, pero no se lo digas a nadie, por ejemplo. Inclusive en la Biblia hay un caso en que un hijo de David, Abnón, tenía un amigo, dice la Escritura, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, y precisamente fue quien le ayudó a tramar, ¿verdad?, cómo engañar a su media hermana Tamar para violarla, ¿verdad? Entonces, a veces ese concepto de amistad lo distorsionamos, incluso llegamos a decir, pues, vámonos con los amigos, vámonos de fiesta, vámonos de parranda, ¿no? Y también decimos, por ejemplo, es que con los amigos yo puedo ser como soy, como realmente soy, y ellos me aceptan. Y inclusive hermanos de la iglesia, ¿verdad?, creyentes, dicen que tienen mejores amigos afuera que aquí adentro, ¿verdad?, porque pueden ser como son, ¿verdad?, y allá, y los aceptan sus amigos, ¿verdad? Entonces, vean cómo distorsionamos los seres humanos en nuestra condición de pecado, temas como este inclusive. Pero ¿qué dice la Biblia de la verdadera amistad? Y aún más, ¿en qué sentido Cristo es nuestro amigo? Y además también nosotros, ¿verdad?, ¿en qué sentido somos sus amigos? En esto vamos a reflexionar. Así que abran su Biblia, por favor, en el pasaje que leímos, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Este capítulo 15 comienza con una frase donde nuestro Señor Jesucristo, en el marco del gran discurso, desde el capítulo 13, finales del capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16, donde nuestro Señor, recuerdan, en el capítulo 13 les lava los pies, luego sale Judas y les habla acerca de que Él es el camino al Padre, de que les enviaría al Espíritu Santo, que el mundo los aborrecería como lo aborrece a Él, pero que Él ha vencido al mundo. Y en medio de este discurso se da este capítulo 15, donde nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera, la vid verdadera. Y para comprender este pasaje tenemos que ir, ¿verdad?, y les pido que me acompañen al libro de Isaías.
Tengan su separador en Juan 15, por favor. Y en el capítulo 5 de Isaías, recordando que Isaías escribió cuando tanto el reino del norte, Israel, siempre infiel, ¿verdad? Siempre idólatra desde sus inicios, pero aún el reino de Judá también estaba cayendo en la idolatría y en la rebeldía contra Dios. Entonces Isaías le escribe en los primeros capítulos de su libro, denuncia el pecado de Israel, su pueblo. Pero en este capítulo 5 del libro de Isaías, los primeros versículos narran un cántico precisamente hacia la viña del Señor. La viña es el lugar donde están las vides, la vid, la planta. Y entonces escribe versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7, este cántico. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, dice el versículo 1. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, esto era para que hubiera un vigilante, ¿verdad?, de los ladrones o de animales, y hecho también en ella un lagar, un lugar donde se pisaban las uvas para obtener un buen vino, ¿verdad? Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, las que no eran buenas para el buen vino. Ahora pues, dice el versículo 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, es decir, le iba a hacer hoyos al vallado, a la cerca, ¿verdad? Perforaciones, iba a tirar parte de esa cerca. Dice, y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, el fruto que se esperaba, esas uvas, ¿verdad?, eran justicia, juicio, pero en lugar de eso, las uvas silvestres, ¿verdad?, vileza, clamor, ¿verdad? Y entonces esta es la viña del Señor. Un pasaje más ahora en el libro de los Salmos, en el capítulo 80, el Salmo 80. Es un salmo que inclusive el título que tiene este salmo, los traductores le pusieron súplica por la restauración, pero aparte del subtítulo, vean cómo el versículo 3 del Salmo 80 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vean lo que dice a partir del versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto. Recuerden que la vid, esa viña, era el pueblo de Israel, lo vimos en Isaías. Lo sacó de Egipto, lo hizo venir, echaste las naciones, es decir, los cananeos, ¿verdad?, todos los pueblos que vivían ahí, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra.
plantas grandes, ¿verdad? Y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. En su máximo esplendor, hermanos, llegó hasta el río Éufrates en tiempos de David y de Salomón. Y luego dice, versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados? Ya vimos lo que era aportillar, hacer hoyos en el vallado, en la cerca. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña y planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y termina con el mismo clamor de restauración. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Y entonces, hermanos, después de esta condición del pueblo de Israel, Jesús, regresando a Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor Jesús entonces está desarrollando en estos primeros 11 versículos, ¿verdad?, diciéndoles que se presenta como esa vid verdadera. Y cada uno de sus seguidores, cada uno de los creyentes, como esas ramas que van a llevar ese fruto, esas uvas de restauración. Es lo que se espera, la restauración, la vida que va a recibir el pueblo de Israel. Y entonces esas ramas van a llevar fruto. Y así lo vimos, hermanos. Los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero los primeros que fueron alcanzados, ¿verdad?, fue el pueblo de Israel precisamente. Muchos judíos se convirtieron a la predicación de estos primeros discípulos. Y este fruto iba a ser para la gloria del labrador de esa vid, que es Dios mismo. Es decir, iban a ver ese vino, ese fruto, ¿verdad? ¿Y de quién se iba a hablar bien? Pues del labrador, ¿verdad?, de Dios mismo. Pero vean que es a través de nuestro Señor Jesucristo la vid verdadera, porque Israel falló y solo fueron uvas silvestres. Pero para llevar mucho fruto, las ramas, los pámpanos, que es la palabra que viene aquí en estos versículos, para dar mucho fruto deben permanecer unidos a la vid, y así podrán llevar fruto abundante, porque van a recibir de la vid verdadera esa savia, ¿verdad?, y va a producir el fruto que Dios espera. La manera de estar unidos a esa vid, que es Jesús, es obedeciendo sus mandamientos. Jesús explica que esa es la manera de amarlo a Él, o mejor dicho, que se demuestra que en verdad se le ama a Él. Y entonces comienza nuestro pasaje, ¿verdad?, los versículos seleccionados. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y el versículo 17, el final de este bloque, de este párrafo, precisamente es lo mismo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, hermanos, en medio de este mandamiento de amarnos unos a otros, está la descripción de la amistad de Cristo con nosotros y de nosotros con Cristo, en el amarnos unos a otros. Jesús explica
En este mandamiento aclara precisamente por lo que yo decía al principio, hermanos. Nosotros desarrollamos un concepto de lo que es ser amigo, ¿verdad? Del amarnos, ¿verdad? Pero Jesús dice, como yo os he amado. Como yo, esa es la manera en la que deben amarse unos a otros. Miren, hermanos, a veces distorsionamos tanto el concepto del amor que pensamos que debemos amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, como me siento yo amado de la misma manera, de esa manera pienso que se ama a la otra persona. Y sucede mucho en el matrimonio, hermanos. Nosotros los varones, ¿verdad? A veces tenemos un problema, una situación y llegamos a casa y nuestra esposa luego nos identifica, ¿verdad? Sabe que algo está mal y nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, mira, voy a retirarme tantito. Esa es la manera en la que nosotros, los varones en general, ¿verdad? Pues voy a apartarme, voy a meditar, voy a reflexionar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la esposa es la que tiene ese aspecto, ¿verdad? Algo vemos y lo mismo preguntamos, ¿verdad? Y nuestra esposa nos dice, estoy bien, no pasa nada. Pero si nosotros lo dejamos así, hermanos, pensando, es cierto, así como yo, ella necesita un espacio a solas, va a reflexionar, va a meditar, pero lo que ella necesita es ser escuchada, a diferencia de nosotros. Y nosotros pensamos que ella se siente amada cuando le damos el espacio y le damos el tiempo para que a solas piense y medite. No es así, hermanos. Ella necesita, bueno, pero dime qué pasó, ¿verdad? Y que preguntemos, ¿verdad? Ya les he comentado la ley del abarrotero. ¿Y qué más? ¿Verdad? ¿Y qué más? Y nos termina de decir, ¿y qué más? Debemos de seguir preguntando, hermanos. Y de esa manera ella se va a sentir amada. Y entonces nosotros no debemos amarnos unos a otros como nosotros hemos definido el amor. Porque nosotros, los seres humanos, en nuestra condición pecadora, hemos distorsionado el concepto de amar. Debemos amar como Cristo nos amó, ¿verdad? Así dice, como yo os he amado. Y lo explica en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la manera. Poner la vida en sentido figurado, ¿verdad? Es entregarse, realmente es entregarse. Nuestro Señor Jesucristo así lo demostró, ¿verdad? Él no lo dijo nada más de palabras, sino que precisamente se entregó y puso su vida por nosotros. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios nos dice el apóstol Pablo, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ya cambia, ¿verdad, hermanos? Ya no es voy a amar como yo creo que debo amar. Ya es dar mi vida. A ver, voy a dar tiempo, porque tiempo es vida, hermano. Voy a dar mi tiempo para amar, para mostrar el amor. Mostrarnos el amor unos a otros, dice, porque debemos amarnos unos a otros. Pero hermanos, cuando vean cómo, aunque comienza diciendo nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, termina diciendo,
Y hemos escuchado, hermanos, y es cierto, hemos escuchado que el amor de Dios, el amor de Cristo, es un amor incondicional, es un amor de voluntad, es un amor de complacencia, y es cierto, es el amor ágape que tanto hemos escuchado. Pero este mismo versículo tiene el final: ponga su vida por sus amigos, y aquí el término es fileo, donde ya esta amistad ya no solo es de pensamiento, de decisión, ya no es un amor de entrega y de ayuda y de darse, sino incluye también el afecto personal, incluye el cariño, la buena voluntad hacia los demás. Entonces el amor de Cristo para sus amigos incluye tanto la voluntad de amarnos, la decisión de amarnos, como el cariño, la ternura y la buena voluntad de hacernos bien, hermanos. Ese es Cristo, nuestro amigo. Y está contrastando la amistad con la enemistad. La amistad con la enemistad, porque nosotros, hermanos, antes de ser perdonados y de venir a Cristo, de que Él nos haya traído, ¿verdad? Antes, hermanos, éramos enemigos de Dios. Así lo dice la Escritura. El ser humano aborrece a Dios. ¿Y cómo lo manifestamos, hermanos? Pecando. Cuando desde muy pequeños nosotros tomamos algo que no es nuestro, ¿y qué hacemos? Nos escondemos, no lo andamos presumiendo. Sabemos que es malo porque Dios puso su ley en nuestros corazones, dice Romanos 2. Y además nuestra conciencia nos acusa si estamos bien o si estamos mal. Así que, hermanos, conscientemente pecamos, ¿verdad? Y de esa manera manifestamos nuestro aborrecimiento a aquel que dio esa ley: no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, y nosotros conscientemente lo hacemos en aborrecimiento a Él. Por eso es que lo contrario, el amor a Él, se demuestra obedeciendo sus mandamientos. Esa es la razón, hermanos. Antes enemigos, rebeldes, aborrecedores de Dios, desobedientes de sus mandamientos, y ahora hemos pasado al estado de amistad de Dios, de ser amigos, de amarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Obedeciendo sus mandamientos. Por eso dice el versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la condición, hermanos: si hacéis lo que yo os mando. Ya antes había dicho, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso, hermanos, el contraste de aborrecer a Dios, desobedeciendo sus mandamientos, y ahora amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Continúa el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero aclarar, hermanos, el término siervo aquí no es peyorativo, porque no tiene el sentido de subordinación. El término más bien tiene el sentido de propiedad. Los siervos muchas veces lo hacían voluntariamente. El mismo término sí se usaba también para el esclavo, ¿verdad? Para el siervo que era conquistado, ¿verdad? Y tenía que estar bajo subordinación.
Pero aquí, hermanos, este término se utiliza más bien como propiedad. Y un siervo, pues solamente hace lo que se le dice y lo que ve hacer a su maestro, ¿verdad? Solamente le mandan y él obedece, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo nuestro Señor que el siervo no sabe lo que hace su Señor, nada más lo ve hacerlo, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí, hermanos, por lo menos a mí es donde me impactó esta lectura, porque todas las cosas que oí de mi Padre, nuestro Señor Jesús nos las ha dado a conocer. Primeramente, por supuesto, a sus discípulos, a sus apóstoles, les habló lo que había oído del Padre. Pero para nosotros, hermanos, que tenemos la Escritura, tenemos las palabras que Jesús les habló a sus discípulos. Y entonces nosotros también tenemos todas las cosas, sabemos todas las cosas que Jesús oyó de su Padre, y porque nos las ha dado a conocer, hermanos. Precisamente en el capítulo 17 dice del Evangelio de Juan: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, hermanos, Jesús, nuestro amigo, cumple perfectamente lo que en Proverbios leemos acerca del amigo. Los versículos de Proverbios los hemos usado mucho el día de la amistad, los amigos entre nosotros, pero vean, hermanos, cómo podemos decir que Jesús está en estos versículos donde dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Porque lo que Él nos ha enseñado nos ayuda en el tiempo de angustia. Precisamente, es parte de lo que el verdadero amigo, nuestro Señor Jesucristo, hace para nosotros al darnos lo que Él oyó de su Padre. Y también, ¿verdad? Hemos leído Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Pero también, hermanos, está Proverbios 27:9. Escuche con atención. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre, es decir, alegra al hombre. El cordial consejo de Jesús, lo que oyó de su Padre, que nos ha dejado, ese consejo que nosotros necesitamos, hermanos. Y por eso es que Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nuestro Señor Jesucristo, al darnos de su palabra, su consejo como amigo, nos ayuda a alegrar nuestro corazón, a alegrarnos nuestra vida, pero también a aguzarnos el rostro del amigo, de nosotros, corregirnos. Y es que, hermanos, en Cristo está toda la sabiduría. Así lo dice Colosenses capítulo 2, así dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Y quisiera leer también aquí en Colosenses cómo Pablo hablándole a los colosenses, nos está diciendo prácticamente lo mismo de lo que estamos reflexionando. Dice Pablo a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando del amor que habían recibido el Evangelio, y desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra.
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta es una rama que está unida a la vid, que está lleno del poder de Dios, del conocimiento de Dios, fortalecidos y por lo tanto agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y este fruto, como lo vimos en el Antiguo Testamento, en Isaías y en el Salmo 80, tiene que ver con la restauración, hermanos, con volverse a Dios. Este fruto, si nosotros permanecemos en Cristo, con todo el conocimiento que nos da el Señor a través de su consejo, de su palabra, que el amigo Cristo Jesús nos ha dejado, entonces podremos dar ese fruto, ¿verdad?, de restauración y de que muchas otras personas, hermanos, puedan venir al conocimiento de Cristo y pasar de la enemistad a la amistad, obedeciendo en todo al Señor. Continúa nuestro Señor en el versículo 16 de Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, hermanos, el Señor Jesús eligió a sus 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos, el que estaba destinado, ¿verdad?, lo dejó, lo abandonó, lo traicionó, pero fue elección de nuestro Señor para ser sus siervos. Él les llamó siervos después, pero ahora les llama amigos. Y entonces vemos esta secuencia, hermanos. La elección, son siervos y ahora amigos, porque les ha dado a conocer todas las cosas y con un propósito, hermanos. En la segunda parte del versículo 16 dice que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ya vimos, hermanos, que ese fruto se trata de la restauración. En el caso específico de Israel, los discípulos lo cumplieron, pero nosotros tenemos también este encargo porque somos discípulos del Señor, ¿verdad? Él nos ha dado a conocer lo que oyó del Padre. Por lo tanto, hermanos, también nosotros nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca. ¿Por qué va a permanecer, hermanos? Porque va a ser producido por la savia de la vid, por el mismo Señor Jesucristo, por la palabra del Evangelio. Esa es lo que va a permanecer. Y vean cómo termina el versículo 16. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este contexto de llevar fruto para restauración, para que otros se vuelvan a Dios, ¿verdad? Para que otros vengan a la salvación. Lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará, hermanos. Por eso cuando hemos salido a compartir estos días, oramos al Señor. Señor, abre puertas. Señor, danos palabra. Señor, prepara los corazones. Y gracias a Él, hermanos, el Señor ha respondido. Vamos a ver, ¿verdad?, si ese fruto va a permanecer. Pero nos han escuchado algunas personas, como ya vimos los datos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, es en este sentido en el que es necesario desarrollar una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos, de permanecer en Él, sino tenemos que una profunda amistad desarrollarla, porque es donde se da la comunicación, hermanos, entre amigos. Jesús, el amigo, siguiendo su consejo, hermanos, va a traer alegría a nuestro corazón, como lo vimos en Proverbios, y va a ser corregido nuestro camino. Ahora, hermanos, la comisión para llevar fruto y que este fruto permanezca es para nosotros, hermanos.
Y vean cómo termina esta sección, este párrafo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, hermanos, amarnos no es una opción, es un mandato que lo vamos a obedecer en la medida en la que estamos en la vid, en la que amamos a Cristo Jesús, porque obedeceremos su mandamiento. Si no lo obedecemos, hermanos, se estará demostrando que no amamos a Jesús, que Él no nos ha amado, porque si nosotros amamos a Cristo es porque Él nos amó primero. Así que muy probablemente, hermanos, si nosotros no amamos, significa que no estamos en Cristo, no tenemos la salvación, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es que debemos pedirle al Señor que nos dé ese amor por los hermanos, ¿verdad? Que lo produzca en nosotros. Dice la palabra que Él ya derramó su amor en nuestros corazones. Así que la manera de mostrarlo precisamente es que nos amemos unos a otros. El Señor mismo había dicho: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Y hermanos, el mandato, aunque es unos a otros, seguramente usted está pensando, bueno, es un amor de ambas vías, ¿verdad? Yo voy a amar, pero me van a amar. Pero hermanos, aquí estamos los unos, los otros no están afuera, ¿sí? Aquí estamos los unos sin H, ¿verdad? Los unos. Nosotros que estamos escuchando, hermanos, se está dirigiendo el mandamiento a nosotros. Si nosotros amamos a los otros, ¿verdad?, los otros serán responsables de su amor hacia nosotros, pero eso es asunto de ellos. Nosotros debemos obedecer y en nuestra obediencia llevaremos fruto de restauración y otros se volverán al Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para hacernos tus amigos, enemistados contigo, aborreciéndote, Señor, alejados, rebeldes, Señor. Pero tú tuviste misericordia, Padre, y en algún momento tu evangelio llegó a nuestros oídos y llegó a nuestro corazón y nos hablaste acerca del perdón de nuestros pecados, quitando de esa manera la enemistad, la separación, la muerte, Señor. Y ahora, Padre, nos has hecho tus siervos, nos has hecho tus amigos, nos has dado tu palabra, Señor, como la palabra de consejo que traerá alegría a nuestro corazón, a nuestra vida, y que traerá también, Señor, fruto para nuestra vida y fruto para tu gloria, Señor. Porque muchos otros, dando testimonio del amor que tenemos unos con otros, Señor, vendrán al conocimiento de tu evangelio. Se darán cuenta, Señor. Tú lo harás notorio para ellos, Señor. Y muchos más volverán a reconciliarse contigo. Muchos más vendrán a ser restaurados a la vida y podrán gozar de la amistad con Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.